vamos a aprender las diferencias entre las palabras muy y mucho. Yo sé que es un poco difícil utilizar estas dos palabras, pero solo tenemos que recordar que muy is going to be always very in English, and mucho is going to be always a lot of or many in English. Ahora, vamos a empezar primero con la palabra muy. Esta palabra la podemos utilizar con adjetivos. Por ejemplo, inteligente. Mi papá es muy inteligente. Grande. Esta casa es muy grande. Bonito. El perro es muy bonito. Podemos utilizar la palabra muy con adverbios. Por ejemplo, mal. Freddy canta muy mal. Bien. Ella cocina muy bien. Ahora vamos a aprender cómo utilizar la palabra mucho. Primero necesitamos recordar que mucho puede ser un adverbio o puede ser un adjetivo. Vamos a aprender cómo utilizar la palabra mucho como adverbio. Vamos a utilizarla con verbos, como por ejemplo, comer. Ellos comen mucho. Estudiar. Miguel estudia mucho. Ahora vamos a utilizar la palabra mucho con sustantivos. Ejemplo, amigos. Él tiene muchos amigos. Chicos, ¿les gustó la clase? Si les gustó la clase, por favor, denos su comentario. Gracias. Los espero hasta nuestra próxima clase.